rey le regaló 65 millones de euros. Cuando se los pidió de vuelta y ella dijo que no, empezó una guerra de 12 años que terminó con él en el exilio y con ella acusándolo de hacerla seguir. Piénsalo un momento, porque es una de las historias más increíbles de la monarquía española del último siglo. Una empresaria alemana, nacida en Frankfurt, hija de un ejecutivo danés de aviación, acabó siendo la mujer más incómoda de España. La mujer cuyo nombre no se podía pronunciar en televisión. La mujer a la que el aparato del Estado señaló como la responsable de que un rey tuviera que abdicar y marcharse del país. Se llama Corina Larsen y durante años fue el gran secreto guardado de la zarzuela. Y hoy vamos a contar su historia completa. Vais a descubrir cómo una mujer que nadie conocía en España terminó cenando en los jardines del Palacio de la Zarzuela, en una casita discreta que casi nadie sabía que existía. Vais a entender de dónde salieron aquellos 65 millones de euros y por qué acabaron siendo el detonante de todo. Vais a conocer al comisario que la grabó a escondidas en Londres y cómo aquellas cintas hicieron temblar a la corona española. Y vais a ver cómo, más de una década después, cuando el rey emérito por fin escribió sus memorias, encontró una palabra muy concreta para explicar lo que había pasado con ella. Una sola palabra que lo dice todo sobre cómo ve él esta historia. Y quiero que quede clarísimo desde el principio cómo vamos a contarla. Esta es una historia de personas vivas, con acusaciones cruzadas, con demandas que siguen abiertas a día de hoy. Así que cada acusación que aparezca aquí va a ir acompañada de lo que dictaminaron los tribunales, sin adornos y sin suponer nada. Este canal no juzga a nadie ni toma partido en el debate entre monarquía y república, que es una cuestión legítima que cada uno decide por su cuenta. Aquí solo contamos lo que está documentado, y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve tener el título de princesa? Moverte entre reyes y jeques, recibir una fortuna que la mayoría de la gente no vería en 1000 vidas, si acabas convertida en la mujer más difamada de un país entero, con agentes siguiéndote según tu propia denuncia, y con tu nombre asociado para siempre a la caída de un rey? Porque Corina Larsen lo tuvo todo, y descubrió, del modo más duro, que en una guerra entre una persona y una institución de siglos, la persona siempre pierde el relato. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por una niña que creció haciendo maletas. Para entender a Corina Larsen, hay que entender que su mundo nunca fue un solo país. Desde que nació, su vida fue moverse entre fronteras, idiomas y clases sociales, y eso explica muchísimo de lo que vino después. Corina Larsen nació en Frankfurt del Meno, en Alemania, el 28 de enero de 1964. Su padre, Finn Bonning Larsen, era danés y trabajaba como responsable en Europa de la aerolínea brasileña Varig, uno de esos ejecutivos internacionales que viven con el pasaporte en el bolsillo. Su madre se llamaba Ingrid Sauer, y por el trabajo del padre, la familia se acostumbró a moverse constantemente entre Brasil, Alemania, Italia y España, aunque su residencia oficial estuviera en Frankfurt. Tenía un hermano menor, Sven Erik, y otros 2 hermanos mayores en Dinamarca, fruto de un matrimonio anterior de su padre. Aquella infancia nómada la marcó para siempre. Corina creció hablando varios idiomas, moviéndose con soltura entre culturas distintas, entendiendo desde niña cómo funcionan los ambientes internacionales. Y hay un detalle importante para esta historia española. La familia pasaba los veranos en Marbella, en aquella Marbella de los años 70 y 80, que era el punto de encuentro del dinero europeo, de los aristócratas, de los empresarios y de los árabes del Golfo. Allí, siendo todavía una niña, Corina vio de cerca ese mundo de yates, fincas y apellidos. El mundo al que años después entraría por la puerta grande. Estudió Relaciones Internacionales en Ginebra y con 21 años se trasladó sola a París a trabajar. Y fue allí donde conoció al hombre que le abriría la primera puerta importante de su vida. Se llamaba Philip Atkins, era un empresario británico, y Corina se casó con él a los 25 años. Se instalaron en Londres, donde en 1992
nació su primera hija, Anastasia. Y aquel matrimonio la introdujo de lleno en los círculos más exclusivos de la alta sociedad londinense, ese mundo cerrado de clubes privados, cacerías y fines de semana en casas de campo donde se mueve el dinero antiguo británico. Pero la puerta definitiva llegó con su segundo matrimonio. En el año 2000, en una boda civil celebrada en el barrio londinense de Chelsea, Corinna se casó con el príncipe alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, un aristócrata 12 años más joven que ella. Y aquí hay un detalle revelador que dice mucho sobre las resistencias que encontró siempre. A aquella boda no acudió ningún miembro de la familia del novio. Ninguno. La aristocracia alemana no aprobaba aquel matrimonio y lo dejó claro con su ausencia. De aquella unión nació en 2002 su hijo Alexander Kirill. El matrimonio duró 5 años y se rompió en 2005. Pero de él, Corinna se quedó con algo que iba a definir su identidad pública para siempre: el título. Al casarse, pasó a ser princesa de Sayn-Wittgenstein, con tratamiento de Alteza Serenísima, y siguió usando ese título mucho después del divorcio, hasta 2019, amparándose en una cláusula del acuerdo de separación, un uso que le acabó costando un enfrentamiento con la propia familia de su exmarido en 2017, cuando ellos sostuvieron que ya no le correspondía llevarlo. Y con ese título, con varios idiomas, con una agenda de contactos internacionales y con una empresa de asesoría llamada Apollonia Associates, Corinna Larsen se convirtió en algo muy concreto, en una intermediaria, una mujer que conocía a todo el mundo, que se movía con naturalidad entre el dinero europeo y el dinero árabe, que sabía sentar en la misma mesa a gente que de otra forma nunca se habría encontrado. Y en febrero de 2004, esa habilidad la llevó a una finca de caza en Ciudad Real, a la cacería que le iba a cambiar la vida. El encuentro que puso en marcha toda esta historia ocurrió en un lugar muy español y muy poco conocido para el gran público. Una finca de caza en el corazón de Castilla-La Mancha. Corría febrero de 2004, cuando Corinna Larsen acudió a una cacería en la finca La Garganta, en la provincia de Ciudad Real, en pleno valle de Alcudia. La finca pertenecía al duque de Westminster, uno de los hombres más ricos del Reino Unido, y allí, entre los invitados de aquella jornada de caza, estaba el rey de España. Así lo relató la periodista Ana Romero en su libro Final de partida, que es una de las fuentes principales de todo lo que sabemos sobre aquel primer encuentro. Detente un momento a pensar en la escena, porque es puro retrato de un mundo. Una finca inmensa en mitad de la meseta, propiedad de un duque británico. Una jornada de caza. Y en ella coinciden el jefe del Estado español y una empresaria alemana de 40 años, políglota, con título de princesa y una agenda internacional de primer nivel. Aquello quedaba muy lejos de un encuentro casual en la calle, porque era el tipo de encuentro que solo ocurre dentro de un circuito muy cerrado al que muy poca gente tiene acceso. Y de ahí nació una relación que duraría años y que acabaría cambiando la historia reciente de España. Lo que vino después fue rápido. Apenas 3 meses más tarde de aquella cacería, en mayo de 2004, Corinna ya estaba prestando servicios de una confianza enorme a la familia real española. Se le atribuye haber organizado el viaje de novios del entonces príncipe Felipe y de doña Letizia, aquella luna de miel que los llevó por Jordania y Tailandia. Imagínate el nivel de confianza que eso implica. En 3 meses, aquella mujer había pasado de coincidir con el rey en una cacería a organizar el viaje más privado de su hijo y heredero. Y a partir de ahí, Corinna Larsen se convirtió en una presencia constante en el entorno de Juan Carlos. Lo acompañó en viajes oficiales y privados. Se movió por los círculos de poder español con una naturalidad que sorprendía a todos. Y su papel real. Ese es uno de los puntos más discutidos de toda la historia. Ella misma, preguntada por el New York Times en 2012, se refirió a Juan Carlos como un amigo de la familia y describió su actividad profesional en España como asesoría al gobierno español a través de su empresa, en temas relacionados con Oriente Medio. Por su parte, la zarzuela declaró oficialmente que no tenía constancia de que Corinna hubiera representado a su majestad
en ninguna ocasión. Ahí tienes las dos versiones enfrentadas, y conviene quedarse con las dos. Ella se presentaba como una profesional que asesoraba en temas internacionales. La Casa del Rey negaba que tuviera ninguna representación oficial, y en medio de esas dos versiones se abre el gran misterio de esta historia, que es qué era exactamente Corina Larsen para el rey de España. Porque la respuesta a esa pregunta, según de qué lado vengas, cambia por completo el sentido de todo lo que pasó después. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora vamos a entrar en la parte más íntima y menos conocida de todo esto. En cómo era realmente aquella relación puertas adentro. Durante años, mientras el gran público en España no tenía ni idea de que Corina Larsen existía, aquella relación se desarrollaba en lugares muy concretos y muy protegidos. Y hay uno que se ha convertido casi en un símbolo de toda esta historia. Se le conoce como la casita, y era una construcción discreta, situada dentro de los propios jardines del Palacio de la Zarzuela, en Madrid. Un lugar apartado, resguardado de las miradas, dentro del recinto más vigilado de España. Según se ha publicado, aquel era uno de los sitios donde se producían los encuentros entre el rey y Corina. Piensa en lo que eso significa. La residencia oficial del jefe del Estado español, el lugar donde vivía el rey con la reina Sofía, tenía en sus jardines un espacio discreto, donde se desarrollaba una relación que el país entero desconocía. Y esa imagen resume perfectamente la doble vida institucional de aquellos años. Por un lado, la fotografía oficial de una familia real, unida y ejemplar. Por otro, una realidad muy distinta, que solo conocían unos pocos, y de la que la prensa española de la época prefería no hablar. Y esa relación fue, según lo que la propia Corina ha contado a lo largo de los años, mucho más profunda de lo que un simple romance de conveniencia sugeriría. Ella ha llegado a explicar que hubo intentos insistentes por parte de él de convertir aquello en una relación romántica formal, y ha contado incluso que en alguna ocasión el entonces jefe del Estado llegó a pedirle matrimonio, con anillo incluido. Y aquí conviene subrayar una cosa por rigor. Esta es la versión de ella, contada por ella. Él nunca la ha confirmado. Se ha publicado que la relación sentimental como tal se desarrolló al menos entre 2004 y 2009, y que la ruptura definitiva y el distanciamiento total llegaron bastante después. También se ha apuntado que aquella primera ruptura de 2009 tuvo que ver con la aparición de otra mujer en la vida del rey. Y en 2010, Corina vivía con sus hijos en un chalet del Pardo, en Madrid, a poca distancia de la Zarzuela. Su relación con el hijo pequeño de Corina, Alexander, es otro de los elementos que aparecen constantemente en el relato de esta historia. Se ha escrito que el rey llegó a tratar a aquel niño casi como si fuera de la familia, y ese detalle va a ser importante dentro de un momento, cuando hablemos del dinero, porque cuando llegue la explicación de los 65 millones, el niño va a aparecer en ella. Y hay que decir también que Corina no dependía profesionalmente de España ni del rey. En 2013 se trasladó a Mónaco, donde trabajó como consejera personal del príncipe Alberto, y en concreto como asesora de imagen de su esposa Charlene. Es decir, que su carrera de intermediaria entre casas reales y grandes fortunas siguió su curso al margen de todo esto. Corina Larsen se movía sola por ese mundo, y eso, cuando llegó la guerra, resultó ser importante, porque no era una mujer que dependiera de nadie para sobrevivir, pero por encima de todo esto, sobrevolando aquellos años dorados, había una bomba de relojería que ninguno de los dos veía venir. Una bomba que estalló en el sitio más inesperado del mundo, en mitad de África. Abril de 2012. España estaba viviendo el peor momento de la crisis económica. El paro rozaba cifras históricas, los recortes se llevaban por delante servicios públicos, había familias enteras siendo desahuciadas, y una generación de jóvenes se estaba yendo del país a buscar trabajo fuera. Ese era el ambiente, y en ese ambiente llegó la noticia que rompió el pacto entre los españoles y su rey. El país se despertó un día, con la información de que el rey Juan Carlos
Estaba ingresado en un hospital de Madrid con la cadera rota, y lo asombroso no era la caída, lo asombroso era dónde se había caído. Se había roto la cadera en Botsuana, en África, durante un safari de caza de elefantes, un viaje que nadie sabía que estaba haciendo, del que no había informado a nadie, y que salió a la luz solo porque tuvieron que repatriarlo de urgencia para operarlo. Y a medida que se conocían los detalles, la indignación fue creciendo. Se supo que el viaje lo había pagado un negociador saudí llamado Mohamed Eyad Khayali, que había volado con ellos en su avión privado. Se supo que en la expedición estaba también el hijo pequeño de Corinna, Alexander, y que aquel safari era en principio una especie de regalo del rey al niño. Y se supo, sobre todo, que allí estaba ella, Corinna Larsen, aquella mujer de la que la inmensa mayoría de los españoles no había oído hablar nunca, y que de repente aparecía como acompañante del jefe del Estado en un safari de lujo en África. Para hacernos una idea del choque, hay que recordar el detalle más duro de todos. El rey de España era en aquel momento presidente de honor del Fondo Mundial para la Naturaleza en España, una organización dedicada precisamente a la protección de la fauna. Y se había ido a cazar elefantes. Ese contraste, en mitad de una crisis económica devastadora, resultó demoledor. Y hay que entender el momento exacto en que aquello ocurrió, porque el momento lo explica todo. España estaba en el punto más bajo de su crisis. Miles de familias perdían su vivienda cada mes. Los jóvenes hacían las maletas para irse a Alemania o a Reino Unido, a buscar lo que aquí no encontraban. Los recortes se llevaban por delante hospitales, colegios y ayudas. La gente estaba apretándose el cinturón de una forma brutal. Y en ese preciso instante, el país se entera de que su jefe del Estado estaba en África, en un safari de lujo pagado por un negociador saudí, cazando elefantes con un acompañante que nadie conocía. La distancia entre lo que vivía la gente y lo que hacía su rey no podía ser más grande. Lo que vino después fue histórico. El rey salió del hospital, se paró ante las cámaras y pronunció una frase que se quedó grabada en la memoria de todo un país. Dijo que lo sentía mucho, que se había equivocado y que no volvería a ocurrir. Era la primera vez que un rey de España pedía perdón públicamente a los españoles. Y esa disculpa, lejos de cerrar el asunto, lo que hizo fue confirmar que el asunto era grave. En sus memorias, publicadas muchos años después, Juan Carlos ha dado su propia versión de aquellos días. Ha contado que el jefe de la Casa Real y el jefe de comunicación le instaron a pedir perdón nada más salir de su habitación del hospital. Ha reconocido que era consciente de que debía presentar disculpas, y ha añadido que tal vez no eligió las palabras adecuadas ni el momento oportuno, señalando que en tiempos de crisis es difícil contentar a todos. También ha escrito que no supo hacer frente a la crisis moral que desató aquel viaje, y a partir de aquel abril de 2012, algo se rompió en España, que ya no se pudo recomponer. Hasta entonces, Juan Carlos era el rey de la transición, el hombre del 23 de febrero, una figura que gozaba de un respeto casi unánime y a la que la prensa protegía con un pacto de silencio no escrito. Después de Botsuana, ese pacto saltó por los aires. Los periodistas empezaron a preguntar cosas que antes no se preguntaban. Los medios empezaron a publicar cosas que antes no se publicaban. Y el nombre de Corinna Larsen, que hasta entonces solo circulaba en susurros dentro de los círculos informados, se convirtió de repente en un nombre que todo el mundo conocía. Y aquí está la clave de todo lo que vino después. Porque a partir de Botsuana, el nombre de Corinna Larsen quedó pegado para siempre al momento en que la monarquía española empezó a caerse. En la cabeza de mucha gente, la ecuación quedó fijada de una manera muy simple. Ella estaba allí, luego ella tuvo la culpa. Y esa simplificación, que es exactamente el tema de este video, se convirtió con el tiempo en la versión oficial de la historia. Pero el verdadero terremoto no fue el safari. El safari fue solo la puerta que dejó entrar a los periodistas. Y lo que los periodistas encontraron detrás de esa puerta era mucho más grande. Era dinero, muchísimo dinero.
Vamos a contarlo con calma y con los datos exactos, porque esta es la parte que hay que entender bien. En 2008, cuando Juan Carlos todavía era rey y todavía nadie sospechaba nada, se produjo una transferencia de 100 millones de dólares. El dinero salió de Arabia Saudí, del entorno del entonces rey Abdalá bin Abdulaziz, y llegó a una cuenta en el banco suizo Mirabaud en Ginebra. Esa cuenta estaba a nombre de una fundación llamada Lucum, constituida en Panamá y gestionada por un abogado suizo llamado Dante Canonica. Y de aquella fundación, el único beneficiario era Juan Carlos de Borbón. Fíjate en la fecha, porque es importante para entender esta historia con justicia. 2008. Aquel dinero llegó a esa cuenta 4 años antes de que Corina Larsen tocara un solo euro de él. Ella no tuvo nada que ver con esa transferencia. Aquella estructura, aquella fundación panameña, aquella cuenta suiza, ya existían mucho antes de que ella entrara en escena en ese asunto. Y el momento decisivo llegó en junio de 2012, apenas 2 meses después del escándalo de Botsuana. En esa fecha, Juan Carlos transfirió a Corina Larsen 65 millones de euros procedentes de aquel dinero. Y aquí es donde las dos versiones se separan radicalmente y donde hay que ser escrupuloso. La versión de ella, sostenida por sus abogados desde el principio, es que aquello fue un regalo. Sus representantes lo describieron literalmente como un regalo no solicitado, una donación que él hizo para ella y para su hijo, con los cuales, según dijeron, él se había encariñado. Insistieron en que la donación se documentó claramente como un regalo y que los bancos y las empresas de servicios profesionales hicieron las comprobaciones legales pertinentes. Ella declaró ese dinero ante las autoridades financieras de su lugar de residencia. Con el tiempo, en sus alegaciones judiciales, la versión de Corina se volvió más dura. Sus abogados llegaron a sostener que él le transfirió aquel dinero para utilizarla a ella como testaferro, es decir, para poner a nombre de otra persona unos fondos que él no había declarado a Hacienda, manteniendo un acceso oculto a ellos. La versión de él es completamente distinta. Juan Carlos ha sostenido siempre que aquello fue una donación hecha por gratitud y afecto, sin ninguna otra intención. Y años después le pidió que se lo devolviera, o que lo pusiera a su disposición. Ella se negó. Y ese momento, esa negativa, es el punto exacto donde una historia de amor y dinero se convirtió en una guerra de 12 años. Porque a partir de ahí, según la denuncia que ella presentaría más adelante, empezó lo peor. Corina sostiene que él la difamó, diciendo que ella le había robado, y que hizo llegar esa versión a la Casa Real Saudí. Y sostiene también algo mucho más grave, que veremos en detalle más adelante. Que a partir de entonces empezó a ser seguida y vigilada. Insisto en que esta es su denuncia, su versión de los hechos, y que su recorrido judicial acabó teniendo un desenlace muy concreto que contaremos en su momento con toda la exactitud. Y ahora llegamos al episodio que hizo que toda esta historia, que hasta entonces era un asunto entre dos personas, se convirtiera en un terremoto de Estado. Todo por unas cintas grabadas a escondidas en Londres. Corría el año 2015 cuando Corina Larsen mantuvo unas conversaciones en Londres con un hombre llamado José Manuel Villarejo. Villarejo era comisario de policía y era mucho más que eso. Era una figura oscurísima del aparato del Estado español, un hombre que durante décadas se dedicó a acumular información sobre políticos, empresarios, jueces y famosos. Grababa a todo el mundo, guardaba dosieres de medio país. Era, en la práctica, un recopilador privado de secretos ajenos. Y en aquellos encuentros de 2015, y también en 2016, Villarejo grabó a Corina Larsen de manera subrepticia, es decir, sin que ella supiera que la estaban grabando. En aquellas conversaciones, que ella creía privadas, Corina habló con muchísima franqueza sobre Juan Carlos y sobre sus asuntos económicos. Afirmó que el rey tenía dinero en Suiza. Afirmó que utilizaba a un primo suyo como testaferro para ocultar cuentas y afirmó que él habría pedido una comisión de 100 millones de dólares por su mediación en la adjudicación del AVE entre Medina y La Meca, aquel megaproyecto ferroviario que un consorcio de empresas españolas se llevó en Arabia Saudí.
Aquellas cintas permanecieron guardadas durante años, pero en 2018 salieron a la luz, publicadas por medios españoles, y provocaron un cataclismo. Y aquí hay un contexto que casi nunca se explica bien, y que es esencial para entender lo que pasó. Cuando aquellas grabaciones se hicieron públicas, José Manuel Villarejo estaba en prisión, imputado por numerosos delitos relacionados con la corrupción. Es decir, que el hombre que había grabado aquellas cintas era el mismo objeto de un enorme proceso judicial. Y hay otro matiz esencial que conviene subrayar por justicia hacia ella. Corina Larsen no filtró aquellas grabaciones, no fue a la prensa a contar nada, no vendió ninguna cinta. La grabaron a traición, en lo que ella creía que era una conversación privada, y aquel material salió a la luz años después por vías que no controlaba. Esto es importante porque contradice frontalmente la idea, muy extendida en España, de que ella destapó públicamente los secretos del rey para hacerle daño. Los hechos documentados dicen otra cosa. Le pusieron una grabadora delante sin que lo supiera, pero el efecto fue devastador de todos modos. A partir de la publicación de aquellas cintas, se abrieron investigaciones en 2 países. En Suiza, el fiscal ginebrino Yves Bertosa empezó a investigar en 2018 el origen de aquellos 100 millones y de la Fundación Lucum. Y en España, la Fiscalía Anticorrupción también se puso en marcha. El nombre de Corina Larsen pasó a ser, de la noche a la mañana, el nombre más peligroso de España. Y el rey emérito empezó a ver cómo el suelo se abría bajo sus pies. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de la realeza quieres que cuente. Porque ahora llegamos al momento en que el rey emérito hizo algo que ningún rey español había hecho en democracia. Los años 2018, 2019 y 2020 fueron una cuesta abajo continua para Juan Carlos. Las investigaciones avanzaban en Suiza. La prensa publicaba nuevos detalles cada semana sobre fundaciones opacas, cuentas en paraísos fiscales y tarjetas de crédito pagadas por terceros. La imagen del hombre que había sido el rey más popular de Europa se desmoronaba a una velocidad brutal. Y en marzo de 2020 llegó el golpe definitivo dentro de su propia familia. Felipe VI, su hijo, hizo público un comunicado renunciando a la herencia de su padre y retirándole la asignación económica que recibía de la Casa Real. Un hijo rey, desheredando públicamente a su padre rey. En términos de imagen y de simbolismo, aquello fue un terremoto sin precedentes en la historia de la monarquía española contemporánea. Y en agosto de 2020, Juan Carlos I se fue de España. Se marchó a Emiratos Árabes Unidos, a Abu Dhabi, donde sigue viviendo. La versión oficial fue que se marchaba para no perjudicar el reinado de su hijo con los escándalos que lo rodeaban. El resultado material fue que el rey que había encabezado la transición española abandonaba el país en mitad de una tormenta judicial y mediática. Y en ese punto, la narrativa pública quedó fijada de una manera muy concreta. Para una parte enorme de la opinión pública española, la culpable de todo aquello tenía nombre y apellido. Corina Larsen, la mujer del safari, la mujer de las cintas, la mujer de los 65 millones. Su nombre se convirtió en sinónimo del desastre. Se la señaló como la que había derribado a un rey. Ahora bien, párate un segundo a pensarlo con calma, porque esta es la pregunta central de todo el vídeo. ¿Qué había hecho ella exactamente? El dinero saudí llegó a Suiza en 2008, 4 años antes de que ella lo tocara, y aquella estructura de fundaciones la habían montado otros. Las grabaciones se las hicieron a escondidas, y las publicó la prensa años después. Las investigaciones judiciales las abrieron fiscales, no ella. Y el que había ocultado dinero a Hacienda, en su caso, no era ella. Lo que sí es cierto es que ella era la parte visible, la cara reconocible. Era mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho más digerible para todo el mundo contar aquella historia como la historia de la amante extranjera que arruinó a un rey, que contarla como lo que documentalmente era. Una historia sobre dinero opaco, fundaciones en paraísos fiscales y una fortuna nunca declarada. La primera versión tiene una villana con nombre, la segunda obliga a mirar a una institución, y la sociedad, casi siempre, prefiere la primera. Y conviene decir también lo que aquellos años le costaron a ella en la práctica, porque se cuenta muy poco.
Corinna Larsen pasó de ser una empresaria discreta, que se movía con naturalidad entre casas reales y grandes fortunas europeas, a ser un nombre tóxico. Su trabajo consistía precisamente en la confianza y en la discreción, en poder sentar a gente poderosa en una misma mesa sin que trascendiera. Y cuando tu nombre aparece cada semana, en las portadas de un país entero, asociado a un escándalo de Estado, esa capacidad se evapora. Nadie contrata como intermediaria discreta a la mujer más comentada de España. Además, tuvo que hacer frente a años de facturas legales enormes, con costas judiciales de cientos de miles de euros, solo en las fases preliminares de un pleito que ni siquiera llegó a celebrarse. Y sobre todo, perdió algo que no se recupera. Perdió su nombre. Porque a partir de aquellos años, Corinna Larsen dejó de ser una persona con una biografía propia para convertirse en un personaje, en una etiqueta, en la respuesta rápida a una pregunta sobre por qué cayó un rey. Y esa es una condena que ningún tribunal dicta, y de la que ninguna sentencia absuelve. Y entonces Corinna Larsen hizo algo que muy poca gente esperaba de ella. En lugar de esconderse, en lugar de aceptar el papel de villana en silencio, contraatacó. Y lo hizo en el sitio más incómodo posible para un rey, en un tribunal. En diciembre de 2020, los abogados de Corinna presentaron una demanda civil contra Juan Carlos, primero ante el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales. Y el detalle de cómo se le notificó la demanda es de película. Se le comunicó a través de WhatsApp el 29 de diciembre de 2020, ante la dificultad de localizarlo por vías convencionales. El rey emérito de España, recibiendo por mensajería instantánea la demanda de su antigua pareja. El contenido de aquella demanda era durísimo. A lo largo de una veintena de folios, Corinna acusaba a Juan Carlos de acoso, de vigilancia ilegal y de difamación. Sostenía que desde 2012 había sufrido un seguimiento abierto y encubierto que atribuía a agentes del Centro Nacional de Inteligencia Español, tanto en Londres, donde residía, como en Montecarlo, su otra residencia. Su denuncia detallaba episodios concretos, como una entrada en sus oficinas de Mónaco y una incursión en una propiedad suya, en el condado inglés de Shropshire. Pedía una orden judicial que impidiera al rey emérito comunicarse con ella, seguirla, difamarla o acercarse a menos de 150 metros. Y reclamaba una indemnización que acabó cuantificándose en unos 146 millones de euros. La defensa de Juan Carlos respondió con un argumento de peso. Sostuvo que el rey emérito seguía gozando de inmunidad, incluso después de su abdicación de 2014, por su condición de antiguo jefe del Estado. Y ahí empezó una batalla legal larguísima, de casi 3 años, que fue avanzando a golpes. Y en aquellas alegaciones presentadas ante los tribunales británicos, los abogados de Corinna dibujaron una versión de los hechos que conviene conocer, siempre teniendo presente que es la versión de una de las partes y que nunca llegó a juzgarse. Según sostenían, todo tuvo que ver con un cambio en la legislación bancaria suiza que obligaba a hacer pública la participación de Juan Carlos en aquella fundación panameña, y sostenían también que él se negó a acogerse a la amnistía fiscal que el gobierno español aprobó en 2012, una medida que habría permitido aflorar aquel dinero pagando un porcentaje. Ante esas dos circunstancias, argumentaban sus abogados, él habría optado por una tercera vía, que era colocar los fondos a nombre de ella, conservando el control real sobre ellos. Y añadían un detalle llamativo, que es que el propio abogado, que redactó los documentos de la donación, le advirtió a Corinna de que no debía dar acceso a esos fondos a Juan Carlos, algo que según ellos él rechazó de plano. Insisto en el matiz porque es importante. Todo eso son alegaciones de la parte demandante. Él lo ha negado siempre, sosteniendo que fue una donación por gratitud y afecto. Y ningún tribunal llegó nunca a pronunciarse sobre cuál de las dos versiones era la cierta, por razones que veremos enseguida. En marzo de 2022, el juez Nicklin dictaminó que Juan Carlos no gozaba de esa inmunidad y que la demanda podía seguir adelante. Fue una victoria para Corinna, que además supuso que él tuviera que pagar unas costas de 235.000 libras. Pero en diciembre de aquel mismo año, la Corte de Apelaciones
limitó el caso solamente al periodo posterior a la abdicación, lo que redujo el alcance de la demanda y le costó a ella unas costas de 320.000 euros. El pulso iba y venía, con victorias parciales por ambos lados. Y entre el 18 y el 21 de julio de 2023 se celebró la vista decisiva, a cargo de la jueza Rowena Collins Rice, centrada en una cuestión previa decisiva, que era si los tribunales británicos tenían siquiera competencia para juzgar aquel asunto. Y aquí llegamos a la parte que muchísima gente cuenta mal y que es esencial para entender esta historia con justicia. Los desenlaces judiciales. Vamos con ellos uno por uno, con precisión, porque cada uno dice algo distinto. Empecemos por Suiza, porque es el que más sorprende y el que menos se recuerda. El fiscal ginebrino Yves Bertosa investigó durante años el origen de aquellos 100 millones de dólares y el destino de los 65 millones que acabaron en manos de Corinna. Y en diciembre de 2021 cerró el caso con una conclusión muy clara. Determinó que los fondos que Juan Carlos donó a Corinna en 2012 no tenían un origen criminal ni guardaban relación con las obras del AVE a la Meca. Es decir, que aquello no fue una operación de corrupción ni un blanqueo de dinero. Y con esa decisión, el fiscal suizo exoneró tanto a Juan Carlos como a Corinna. Detente en ese punto, porque es demoledor para el relato popular. Durante años, media España dio por hecho que Corinna Larsen era una especie de intermediaria de dinero sucio. Y la investigación suiza, la más profunda de todas las que se hicieron, concluyó que aquel dinero no tenía origen criminal. Además, durante el proceso, Corinna entregó voluntariamente al fiscal todos sus extractos bancarios, personales y de sus empresas, y todos sus contratos comerciales desde 2005. Los entregó por su propia voluntad, y ella misma declaró aquel dinero ante las autoridades financieras de su lugar de residencia. Tras conocerse la resolución, ella declaró públicamente que su inocencia era evidente. Vamos ahora con España. Aquí todas las causas relacionadas con Juan Carlos acabaron archivadas, y conviene entender exactamente por qué, porque los motivos son muy concretos. La Audiencia Nacional archivó considerando que el rey era inviolable por su condición de jefe del Estado en el momento de los hechos. La Fiscalía archivó el resto de investigaciones porque los hechos habían prescrito o porque habían ocurrido antes de 2014, cuando estaba protegido por esa inviolabilidad constitucional, y el Ministerio Público llegó a calificar las acusaciones que se derivaban de las grabaciones como indicios extraordinariamente débiles. Por otra parte, Juan Carlos regularizó voluntariamente su situación con Hacienda, pagando alrededor de 4.400.000 euros en relación con vuelos privados no declarados. Y llegamos a Londres, al final de la demanda de Corinna. El 6 de octubre de 2023, la jueza Rowena Collins Rice dictó una sentencia de 92 páginas. Y su conclusión fue que los tribunales de Inglaterra y Gales no tenían jurisdicción para juzgar aquel caso, porque la demanda debería haberse presentado en el país de domicilio del demandado. Determinó que Corinna no había demostrado suficientemente que el acoso que denunciaba hubiera ocurrido en Inglaterra. Y aquí está el matiz que casi nadie explica y que resulta decisivo. Aquella sentencia no dijo que las acusaciones de Corinna fueran falsas. No dijo que él no la hubiera acosado. No entró en el fondo del asunto en absoluto. Durante 3 años, toda aquella batalla legal se centró exclusivamente en si los tribunales británicos eran competentes o no para investigar los hechos. Y la conclusión fue que no lo eran, es decir, que aquella historia nunca llegó a juzgarse. Se cerró antes de empezar, por una cuestión de competencia territorial. El rey emérito celebró aquella decisión. En un comunicado difundido en su nombre, se afirmó que los tribunales ingleses habían rechazado total y concluyentemente la demanda, y él mismo declaró estar muy contento con el resultado. Con aquel archivo, sumado al de la Fiscalía Española, Juan Carlos quedaba libre de cualquier procedimiento judicial pendiente. Y ese fue el final. Una mujer que reclamaba 146 millones de euros por acoso, vigilancia y difamación se quedó sin juicio. No porque le dijeran que mentía, sino porque le dijeron que se había equivocado de país.
Y pensarás que ahí se acabó todo, que después de tantos años, tantos tribunales y tanto desgaste, aquellos dos se dejarían en paz. Pues no, porque en 2025 esta guerra tuvo 2 capítulos nuevos, y los 2 vinieron de él. El primero llegó en abril de 2025. Y es un dato que mucha gente desconoce, porque cambia por completo la idea de que esta historia está cerrada. Juan Carlos I demandó a Corina Larsen y también al abogado suizo Dante Canonica por atentar contra su honor. Es decir, que después de que ella lo demandara a él y perdiera, ahora era él quien la llevaba a los tribunales. La Casa del Rey se desmarcó rápidamente del asunto, asegurando que se trataba de una iniciativa estrictamente personal del emérito. Y su entorno justificó aquellos movimientos legales con una frase que lo explica todo. Dijeron que Juan Carlos quería arreglarlo todo antes de irse, en referencia a su edad avanzada y a su deseo de dejar el legado ordenado. Y el segundo capítulo llegó en otoño de 2025, cuando se publicaron sus memorias. Un libro de más de 500 páginas titulado Reconciliación, escrito junto a la biógrafa francesa Laurence Debray, que salió primero en Francia y luego en España. Y en ese libro, por fin, después de tantos años de silencio, Juan Carlos habló de ella. Lo hizo de 2 maneras distintas, y las 2 merecen atención. Por un lado, sobre la relación en sí, escribió que fue un error que lamenta profundamente, y añadió una reflexión que suena casi a justificación humana, diciendo que puede parecer banal, pero que muchos hombres y mujeres se han dejado cegar hasta no ver la evidencia. Reconoció también desvíos sentimentales a lo largo de su vida, aunque matizó que la mayor parte de las relaciones extraconyugales que se le atribuyen son totalmente ficticias. Pero hay otro pasaje, y ese es el que da título a este vídeo, porque en otro momento del libro, sin llegar a mencionarla por su nombre, el rey emérito escribió que una relación particular fue hábilmente instrumentalizada, y que aquello tuvo duras consecuencias para su reinado. Detente en esa palabra, instrumentalizada. Piensa en lo que significa elegir precisamente ese término. Instrumentalizar quiere decir que alguien usó algo como herramienta para conseguir un fin. Es decir, que en la versión que el rey emérito deja escrita para la historia, aquella relación fue utilizada, manejada, convertida en un arma. Y esa frase, colocada en el libro con el que él quiere pasar a la posteridad, hace exactamente lo que anuncia el título de este vídeo. Sitúa la causa de las duras consecuencias para su reinado fuera de sí mismo. Y aquí es donde conviene poner las 2 cosas juntas, sin juzgar a nadie, simplemente para que las veas al lado. Por un lado tienes el libro que dice que una relación fue hábilmente instrumentalizada, con duras consecuencias para su reinado. Por otro lado, tienes los hechos documentados. Que los 100 millones saudíes llegaron a una fundación panameña en 2008. Que aquella estructura opaca la diseñaron gestores profesionales. Que ese dinero nunca se declaró a la Hacienda española. Que las grabaciones se las hizo a ella un comisario a escondidas y las publicó la prensa. Y que quien tuvo que regularizar 4,5 millones de euros con Hacienda no fue ella. Este canal no va a decirte quién tiene razón, porque hay una demanda viva entre esas 2 personas y porque no nos corresponde. Lo único que hacemos es poner las 2 versiones sobre la mesa y dejar que cada uno saque sus conclusiones. Pero lo que sí es un hecho constatable es cómo ha quedado el reparto de papeles en la memoria colectiva española. Él es el rey que se equivocó. Ella es la mujer que le hizo perder el trono. Detente un momento a pensar en la figura de Corina Larsen, porque encierra una lección incómoda sobre cómo se reparten las culpas cuando cae alguien poderoso. Aquí tenemos a una mujer que entró en una historia que ya estaba escrita antes que ella. Los mecanismos opacos, las fundaciones en paraísos fiscales, el dinero no declarado, todo eso existía antes de que ella apareciera y no lo montó ella. Ella llegó, se enamoró, o se dejó querer, recibió una fortuna que los tribunales suizos determinaron que no tenía origen criminal, se negó a devolverla, y a partir de ahí se convirtió en el enemigo. Y cuando la maquinaria entera se puso en marcha, ella se encontró sola frente a un aparato de Estado con siglos de experiencia en protegerse. Y aquí está la lección. Y es una lección sobre cómo funcionan los relatos. Porque cuando una institución poderosa se tambalea, casi nunca se acepta
que el problema esté dentro. Es mucho más cómodo encontrar un cuerpo extraño al que señalar. Una persona de fuera, preferiblemente extranjera, preferiblemente una mujer, preferiblemente alguien que no encaje del todo en el molde, y colgarle a ella la responsabilidad de lo que ocurrió. Porque si la culpa la tiene alguien de fuera, la institución sigue siendo sana y solo hubo un accidente. Y si la culpa está dentro, entonces hay que revisarlo todo. Casi siempre se elige lo primero. Ahora bien, y esto hay que decirlo con toda la honestidad, Corina Larsen no es ninguna heroína ni ninguna santa. Aceptó 65 millones de euros de un jefe de Estado con el que mantenía una relación, un dinero de origen saudí y de una estructura offshore. Se movió durante años en un mundo de comisiones e intermediaciones internacionales que no es precisamente transparente, y usó durante más de una década un título nobiliario por el que acabó enfrentada con la familia de su exmarido. Nadie sale limpio de esta historia, y este canal no la pinta como una víctima inocente porque no lo fue. Pero hay una diferencia enorme entre no ser inocente y ser la culpable de todo. Y ahí está lo injusto del reparto. A ella se le colgó el cartel completo. Se convirtió en el nombre que resume una década de escándalos. Y en cambio, para el hombre que ocultó una fortuna a Hacienda durante años, la palabra que ha quedado escrita en sus memorias es que se dejó cegar, como tantos hombres y mujeres, y que aquella relación fue hábilmente instrumentalizada. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal. Que ni un título de princesa, ni 65 millones en el banco, ni una agenda llena de reyes y jeques te protegen de acabar convertida en la villana oficial de un país entero. Corina Larsen lo tuvo todo, y descubrió que cuando te enfrentas a una institución de siglos, puedes ganar en los tribunales, puedes ser exonerada por un fiscal suizo, puedes entregar todos tus papeles voluntariamente, y aún así, perder lo único que de verdad importa a largo plazo. Perder el relato. Mira la historia de Corina Larsen entera, de principio a fin, y verás que es la historia de una mujer que ganó casi todas las batallas y perdió la guerra que no se libraba en ningún tribunal. Nació en Frankfurt, hija de un ejecutivo danés, y creció moviéndose entre países y veranos en Marbella. Se casó 2 veces, se hizo princesa por su segundo matrimonio y construyó una carrera de intermediaria entre grandes fortunas. Conoció al rey de España en una cacería en Ciudad Real en 2004, y en 3 meses ya organizaba el viaje de novios del heredero. Vivió años de una relación discreta, con encuentros en una casita, dentro de los jardines de la Zarzuela. Estuvo en el safari de Botsuana, que rompió el pacto entre un rey y su país. Recibió 65 millones de euros, y se negó a devolverlos. La grabaron a escondidas en Londres, y aquellas cintas hicieron temblar a la corona. Denunció ser vigilada y llevó a un rey ante los tribunales británicos. Fue exonerada por la justicia suiza, y vio cómo su demanda se cerraba sin llegar a juzgarse, por una cuestión de competencia territorial. Su historia es la prueba de que en los grandes escándalos del poder, la persona más visible casi nunca es la más responsable, pero siempre es la que carga con el nombre. Corina Larsen no diseñó ninguna fundación en Panamá. No abrió ninguna cuenta en Ginebra, no. Ocultó nada a la Hacienda española. Y sin embargo, si preguntas hoy por la calle en España quién hizo caer al rey Juan Carlos, muchísima gente te va a dar un solo nombre: el suyo. Y su historia no termina aquí, porque hay una demanda de 2025 todavía viva, y porque es solo una pieza más de la gran saga de los Borbones que este canal lleva años recorriendo. Ya conocéis la del propio Juan Carlos y su caída desde la cima hasta Abu Dhabi, la de Doña Sofía y todo lo que aguantó en silencio, la de la infanta Cristina y el banquillo, la de Jaime de Marichalar, el yerno silencioso al que un rey culpó por escrito, la de Froilán, el nieto que hoy cuida a su abuelo en el destierro. Corina Larsen es una pieza más de ese rompecabezas, quizá la más incómoda de todas, porque es la única que no lleva el apellido, y que aún así lo cambió todo. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas
y de las grandes coronas. Suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que a Corina Larsen se le ha cargado una responsabilidad que no le corresponde del todo? ¿O crees que quien acepta 65 millones de euros de un jefe de Estado sabe perfectamente dónde se está metiendo? Y sobre todo, ¿por qué crees que cuando cae alguien muy poderoso, el nombre que queda grabado en la memoria de todos casi siempre es el de la persona de fuera? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la historia de Corina Larsen, la mujer a la que un rey culpó de perder su trono. Nos vemos en el próximo vídeo.